Ambición, conquista, lujuria, asesinato y el poder de una tecnología indisputable. Estas son las piedras angulares de las bases del Imperio Romano. Los impulsaba una forma de ego cultural y colectivo. Los colosales proyectos de construcción de Roma, estadios, palacios, carreteras, acueductos, se extendían a través de 3 continentes y desataron el poder y la promesa de la civilización más avanzada del mundo. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de lo que era Roma. Acueductos se extendían a través de 3 continentes y desataron el poder y la promesa de la civilización más avanzada del mundo. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de lo que era Roma. Pero mientras Roma dominó el reino mediante innumerables proezas de construcción, fue incapaz de detener su propia destrucción. ...15 de marzo, año 44 a.C. El hombre más poderoso del mundo yace sin vida sobre el piso del Senado romano. Como general, casi duplicó el tamaño del Imperio Romano. Como político, se labró un ascenso asombroso al poder. Pero ahora, este veterano guerrero había sido asesinado en Roma y por romanos. Su nombre era Cayo Julio César. El ascenso al poder de Julio César se fundamentó en su deseo de obtener la mejor posición dentro del Estado romano. Aparentemente, quería sustentar el poder por sí mismo, no compartía el poder con los demás. Y esto fue lo que lo llevó directamente a su asesinato. Décadas antes, como un ambicioso joven general, César se había dado cuenta que el camino hacia la gloria en Roma comenzaba en los campos de batalla, lejos de ella. Su sed por conquistas militares produciría la construcción de una de las proezas de ingeniería más intimidante de Roma. Año 55 a.C. Julio César dirige a 8 legiones romanas, un total de 40.000 hombres, al norte a través de Galia, una provincia romana que abarca a Francia, Bélgica y Suiza. Él quiere ir a Germania o Alemania y cruzar el Rin porque hasta entonces ningún comandante romano lo había hecho. Quiere ser un conquistador tan grande como Alejandro Magno, ir más allá de lo conocido. El río Rin yace en el borde de lo conocido. Por siglos ha servido de barrera protegiendo las tribus germánicas de la expansión romana. Ningún ejército anterior podía cruzarlo sin el poder necesario para conquistarlo. Pero César no es como ningún otro guerrero anterior. Pudo haber ido por barco. Pero ¿qué es eso para Julio César de ir en barco de remo? ¿Meter a 8 legiones en un barco de remos? No, señor, ellos tienen que cruzar marchando sobre caballos. Desde el punto de vista de la ingeniería, las dificultades en construir un puente sobre un río como este son enormes en relación a la profundidad del agua y a la fuerza de las corrientes. Si tomamos en cuenta que esto debía hacerse en un periodo corto de tiempo debido a requerimientos militares, la obra es verdaderamente excepcional. El puente tendría que tener la longitud de 4 campos de fútbol y ser capaz de soportar el peso de 40.000 soldados. A pesar del ancho, la profundidad y las fuertes corrientes del Rin, Julio César está decidido a cruzarlo. Cruzar un río de ese tamaño sobre un puente es algo que impresionaría al público en casa, pero evidentemente impresionaría aún más al público que está al otro lado del río, que quedará despavorido al ver eso suceder. Con la velocidad y la eficiencia de una máquina bien lubricada, los soldados de César metódicamente transforman la madera local en un puente. Con cada hora, un milagro de ingeniería se acerca más al elusivo Banco Norte del Rin.
Es como si una nave espacial aterrizara hoy en día del tamaño de la mitad de Manhattan, capaz de levantar edificios en el aire con un dispositivo magnético. Eso sería algo muy aterrorizante, algo que seguramente no entenderíamos. La base del puente era una serie de pilotes de madera incrustados en el lecho del río. Cada pilote tenía un espesor de 46 centímetros. Hacia el centro del puente tenían que tener una altura de hasta 9 metros para llegar desde la superficie hasta el fondo. Al enterrar los pilotes diagonalmente, los ingenieros de César le daban más estabilidad al puente. Al enterrar los pilotes en ángulo y luego unirlos entre sí, en cierta forma hacían lo que hacen los carpinteros cuando fabrican un caballete para cerrar. Las patas en ángulo contrarrestan las fuerzas que tienden a voltearlo, convirtiéndolo en una estación de trabajo estable. Los pilotes en pendiente brindan más resistencia contra las fuerzas de las corrientes del río y cuando se inunda el río, pero son mucho más difíciles de fundar en el lecho del río que si fueran enterrados verticalmente, así que tuvieron que haber trabajado cuidadosamente con estructuras de madera para enterrarlos en el lecho del río. Aguas arriba, los pilotes se inclinan en dirección a la corriente. 12 metros aguas abajo, los pilotes correspondientes se inclinan contra la corriente. Cada juego de pilotes era unido con una viga larga de madera de 60 centímetros de espesor. Luego se colocan maderos largos a través de las vigas y la superficie era recubierta con fardos de vara bien apiñados. El diseño del puente en sí era innovador, pero lo que hizo a esta proeza de ingeniería aún más asombrosa fue la velocidad mediante la cual fue construida. Apenas 10 días después de ordenar su construcción, César marchó a través de su puente hacia su destino. Si tratamos de hacer eso hoy en día, jamás lograríamos construir algo así en tan pocos días y con la misma tecnología. Podríamos igualar esa proeza hoy en día si tuviéramos miles de soldados fieles, trabajadores, totalmente dedicados a César y al objetivo de cruzar el río Rin a fin de aterrorizar a los alemanes. César había estimado el tamaño de las fuerzas germanas en 430.000, más de 10 veces el tamaño de su propio ejército. Pero cuando los alemanes vieron a las legiones romanas cruzando el Rin, inmediatamente huyeron hacia terrenos más seguros. Durante los 18 días siguientes, César exploró libremente el territorio al norte del Rin, sin enfrentar resistencia alguna. Luego cruzó de regreso sobre el puente y lo desmanteló, dejando atrás un mensaje inequívoco. El simbolismo de aquello fue: Roma puede ir a donde quiera, no hay nada que pueda detenerla. Y para ser más conciso, Julio César puede ir donde quiera. El puente de César era una muestra prematura de su evidente ambición. Una década después, esa ambición lo impulsaría a un poder sin precedentes, pero también lo llevaría a su caída. Cuando fue declarado el primer dictador de Roma de por vida a la edad de 55 años en el año 44 a.C., susurros de asesinato comenzaron a resonar por los pasillos del Senado romano. Él toma ciertas acciones que sugieren que tal vez habría querido ser adorado como un dios. Ciertamente su ambición rebasa los límites que los romanos en sí, y particularmente el Senado, consideran aceptables, y por ello fue asesinado. En vida, Julio César modificó para siempre el terreno político de Roma. Ya muerto, personificaría tanto el potencial como el peligro del poder absoluto. Cuando César fue asesinado, no había seguridad de que nada sucedería, excepto que Roma caería completamente. Este asesinato causó una conmoción enorme y naturalmente provocó grandes revueltas entre el pueblo también. El reinado de César fue un momento crucial en la historia política de Roma. Su conquista sobre Galia amplió considerablemente el alcance del dominio romano. Su consolidación del poder dictó la muerte de la República Romana, gobernada por senadores y magistrados democráticamente elegidos. Y dio nacimiento a un imperio donde emperadores tiránicos podían gobernar con autoridad absoluta.